minutos y vamos a seguir, por supuesto, en este tema, en el análisis que se hace al respecto, porque diversas críticas han surgido nuevamente, y lo conversábamos con el diputado Sánchez, al manejo comunicacional y político del gobierno, en particular a la vocería que realizó la ministra Camila Vallejo, a raíz de la denuncia en contra del presidente Gabriel Boric, y queremos, por supuesto, ahondar en este tema con la diputada independiente, integrante de la bancada del PPD, Camila Musante. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Buenas tardes, jefa hoy día. Jefa de bancada, por supuesto, sí. Oiga, en lo particular, ¿cómo usted evalúa la vocería de la ministra Vallejo al decir que un equipo de presidencia pesquisó esta denuncia? Bueno, yo ya lo había comentado, me parecía como compleja el término de pesquisa, que podía interpretarse de distintas maneras, pero lo cierto es que se complementa también con la misma vocería que hace la ministra al decir que efectivamente cuando se solicita autorización para revisar la carpeta investigativa existió una autorización por parte del Ministerio Público, entiendo que el día 24 de septiembre, si mal no me equivoco, y eso confirma finalmente que la Fiscalía estuvo de acuerdo, aceptó en dar a conocer, en entregar acceso a la carpeta al abogado del presidente que habría estado realizando esta pesquisa, que entiendo yo que viene a ser más que, como lo interpreté yo en un inicio, una suerte como de convenio o acuerdo del Ministerio Público con el gobierno para poder conocer información que es de carácter sensible y además en estas causas debe ser reservada, sino que entendiendo que es una pesquisa que se trata de una revisión de causas que hacen desde los asesores los abogados del presidente, que tienen una contratación de índole particular. Ahora bien, ¿son desafortunadas los dichos? Por supuesto, porque se puede dar interpretaciones a otro tipo de cuestiones, y en esto que son causas muy sensibles, porque lo que hay detrás son delitos sexuales, y hablo en general, no solamente hablo de la denuncia que se interpuso contra el presidente de la República, que era por una situación de acoso sexual, que hoy día, dado los antecedentes que han salido a la luz pública, cada vez vemos que es una denuncia más inverosímil, poco creíble, y por supuesto que aparecen otros elementos, incluso políticos, involucrados al abogado del anunciante, sino que también me quiero referir a lo que ocurre, porque esto también se cruza, ¿verdad?, con un caso que está muy en boga hasta que aparece esta denuncia, que es el caso Monsalve, donde también vemos filtraciones, donde también vemos que se filtra a la prensa, la segunda, la existencia de una denuncia por un delito de violación, el doble de grave, porque además tiene una pena de crimen, y se denuncia, se filtra también la declaración del presidente Boric, de la ministra Toá. Ahora se produce también esta filtración, sale a la luz pública esta denuncia en un delito de acoso sexual, y lo que no vemos, yo insisto, son desafortunadas las declaraciones de la ministra vocera de Vallejo. Sí, por supuesto, porque se puede interpretar para muchas cosas esto de la pesquisa, yo fui una de las primeras que encendió las alarmas, pero lo que me parece más preocupante, aún y con esto cierro, es el actuar de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía culmina el día de hoy diciendo: vamos a abrir una investigación por acceso ilegal a la carpeta investigativa, pero autorizaron el acceso a la carpeta, entonces ahí que se pongan de acuerdo. Pero más allá de eso, me parece impresentable que el Ministerio Público no haga al menos una autocrítica de cómo están manejando las reservas en los casos de delitos sexuales. Son causas que son de carácter reservada, y hoy día ninguna mujer, lo digo yo también como diputada, no me sentiría segura yendo a denunciar al Ministerio Público, porque ¿qué es lo que pensaría? Que toda mi denuncia va a terminar ventilada en la prensa. ¿Llegan a puerto estas investigaciones por filtraciones en la Fiscalía? La verdad es que desconozco, y como hemos visto en el último tiempo de cómo se manejaban las cosas al interior de la Fiscalía a propósito del caso Hermosilla, probablemente terminen enterradas este tipo de investigaciones. Son más que nada, o pueden servir para hacer un punto de decir: nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, que es lo que apunto yo, donde la Fiscalía hace una autocrítica y dice: ¿saben qué? No hemos tomado las medidas suficientes para resguardar a las denunciantes de delitos sexuales, y por eso todas las denuncias, las declaraciones terminan en la prensa, con todo detalle, incluso con imágenes, etcétera, y eso es lamentable, porque lo que está detrás es una desconfianza para quienes el día de mañana, mujeres más, que
pertenecemos al poder político, no confiar en absoluto la Fiscalía de presentar una denuncia por delito sexual, porque eso puede significar ser portada en un diario o que todos los detalles aparezcan en los noticieros. Volvamos a la vocería de la ministra Vallejo. Ayer decía que era una denuncia sin sustento, hechos falsos. Toda esta vocería terminó generando una nueva arista investigativa, ya lo comentábamos. Y hoy en Hablemos a las 12, acá ante 3 en vivo, el sociólogo Eugenio Tironi decía que hubiese preferido que la vocería quedara precisamente en los abogados del presidente y no en La Moneda. Concuerdo. Porque la crisis, otra vez más, vuelve al Palacio de Gobierno. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Concuerdo, creo que estos flancos se podrían haber cerrado de una manera mucho más sencilla. Yo también lo había dicho el día de ayer cuando sale la vocería de la ministra. Creo que perfectamente podría haber hablado el abogado, los abogados del presidente, podrían haber dado cuenta de la situación, podrían haber también mencionado que ingresan una suerte de contradenuncia contra la denunciante, el presidente Boric, y yo creo que con eso se podría haber dado por zanjado el tema. Lamentablemente se abren, ¿verdad?, otro tipo de cuestionamientos a partir de esta frase de pesquisas que da para interpretar muchas cosas. Yo también lo mencionaba el día de ayer, me genera confusión, dudas, a partir, ¿verdad?, de los antecedentes y de las nuevas vocerías que han existido. Bueno, nos damos cuenta que sí existió una autorización y que por lo tanto no existe esta como coordinación o filtración desde la Fiscalía con el gobierno, pero sí uno se queda con esta sensación de que al final las crisis se terminan agrandando. Y ahí quiero coincidir un poco con lo que mencionabas tú. Las crisis se terminan agrandando cuando no se manejan de manera correcta. Yo insisto, a propósito del caso Monsalve, soy parte de la comisión investigadora y recibimos el día lunes a los asesores del presidente, al señor Crispi y a su jefe de gabinete. Y ¿Se sostiene la continuidad de ello, de Miguel Crispi y de Carlos Durán, considerando que usted dice las crisis se terminan agrandando? Las crisis se terminan agrandando, y cuando en un gobierno las crisis se terminan agrandando, pero uno constata a partir de la declaración de la ministra del Interior, que ella no fue parte de la toma de decisiones, da una cronología bastante completa de su participación y de cómo toma conocimiento de la denuncia contra el ex subsecretario Monsalve, pero hay un mal manejo a nivel de asesores, claramente que uno dice no se sostiene, y yo sobre todo en el caso particular del señor Crispi creo que no es la primera vez que él pone en aprietos al gobierno por un mal manejo de crisis, y a mí me parece que el presidente de la República es la figura que nosotros más tenemos que cuidar, sobre todo desde el oficialismo. Entonces incluso lo veo hasta como una deslealtad, porque asesorar mal al presidente en estas materias le abre flanco a La Moneda, deja a los ministros en una posición compleja, y eso no creo que sea un signo de lealtad, sino que al contrario. Yo veo cómo se agrandan las crisis por un mal manejo cuando podrían perfectamente haberse hecho, a propósito del caso del presidente, una vocería de parte de los abogados y ya estaba. ¿Miguel Crispi ha sido desleal con el presidente? Yo creo que este tipo de manejos sí conllevan una deslealtad, por supuesto que sí. No me parece sostenible que alguien que pone en una posición de exposición al presidente por mal asesorarlo esté siendo leal. Y yo creo que nosotros, la lealtad que yo siento con el presidente de la República en particular, hablo como diputada oficialista y como jefa también de la bancada, requiere de que los asesores tengan el máximo cuidado cuando una situación, sobre todo en cosas tan delicadas como lo que estamos hablando, involucra al presidente de la República. Respecto a la denuncia sobre posible difusión de imágenes íntimas de esta mujer, esto podría ser una burda manipulación y montaje, dijo el senador PPD Ricardo Lagos Weber, emplazando al Partido Republicano porque una suerte de asesor, vocero de la denunciante es militante de ese partido. ¿Cree que hay algo de eso? Yo no lo descarto y creo que son acertadas también los oficios, los emplazamientos a conocer si los asesores del Partido Republicano andan participando de este tipo de presentaciones, si es que hay algún tipo de confabulación. Yo creo que todo eso tiene que ser materia de estudio. No lo descarto para nada porque también, como lo decía al inicio, parecen bastante inverosímiles, ¿verdad?, las acusaciones que se dan en un contexto y luego, o sea, a mí me resultaría bastante difícil imputar una pérdida de un pendrive hace 10 años atrás
al presidente de la República por algo que ocurre hace 6 meses, lo quiero decir bien francamente, ¿por qué él y por qué no otra persona? Entonces creo que hay pocos elementos y creo que en eso la Fiscalía puede desestimar rápidamente la denuncia, pero esa es una decisión que le corresponde a la Fiscalía. Yo soy bien respetuosa de las labores que hacen las instituciones y puedo tener un juicio, formarme una convicción a partir de los hechos y elementos que son públicos, lamentablemente, no deberían serlo, esto debe ser de carácter reservado, pero me parece que es bastante inverosímil y yo tampoco descartaría lo que han dicho algunos parlamentarios del oficialismo y hago propias también estos llamados a conocer de qué manera están participando los asesores de este tipo de acciones. Hemos hablado del manejo de estos casos, pero llevándolo sobre todo al caso Monsalve, ¿usted cree que el manejo de toda esta situación le ha hecho daño a esta autodefinición del gobierno como un gobierno feminista? ¿Ha afectado toda esta situación a la credibilidad de esa bandera? Ha habido muchas críticas al respecto. ¿Cuál es su opinión? Por cierto que han existido muchas críticas, yo aquí quiero valorar la autocrítica que hizo la propia ministra Toá. En la Comisión Especial Investigadora el día lunes, por el caso Monsalve, ella dice, existían elementos para haber tomado esta definición antes. ¿Esa autocrítica podría haber sido antes y no esperar, por ejemplo, la elección? Sí, por supuesto, sí, podría haber sido antes la autocrítica y el caso se podría haber manejado mejor, sin lugar a dudas, pero no quiero dejar pasar que se hace la autocrítica y la quiero valorar, porque efectivamente ya hice los elementos, existían el día miércoles por la tarde para haber tomado esta decisión, pero por ciertas diligencias no se hizo. Ahora bien, yo creo que también estamos en un momento en donde efectivamente nos damos cuenta que el principio de inocencia es un derecho humano, es un principio que es parte de todo debido proceso, que una denuncia no puede ser igual a una condena, al menos en términos judiciales. Las condenas que se pueden hacer por la opinión pública o en términos sociales son otras y por lo menos del ámbito de los legisladores escapan, ¿no? Pero sí me parece importante relevar que no podemos pensar en una contraposición de defender algo que es un derecho humano, como el debido proceso y el principio de inocencia, junto con estar del lado de las víctimas y las denunciantes, porque finalmente los movimientos feministas, en el caso de la defensa por delitos sexuales, nacen por la cantidad de denuncias que no terminan en condenas o casos donde incluso siendo condenados los autores de delitos de violación o abuso sexual quedan con facilidades para el cumplimiento de la pena y eso genera una sensación de impunidad en la sociedad. Y cuando la sociedad siente que hay impunidad, la reacción es, bueno, nosotros sí queremos estar con las víctimas, queremos creerles a las denunciantes, porque no queremos que lo que ocurra, que las mujeres se atrevan a denunciar y luego no pase nada, no hay una sentencia, nadie vaya a la cárcel. Eso es con lo que yo por lo menos estoy de acuerdo, con lo que tenemos que terminar, pero no puede ir en contraposición a algo que es un derecho humano, como es el debido proceso y el principio de inocencia. Para finalizar, diputada, ayer escuchamos y hoy comentábamos esta vocería de la ministra Vallejo, hoy el subsecretario del Interior también sale a aclarar ciertos puntos, el subsecretario Cordero, pero algunos apuntan al rol de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, porque no se ha pronunciado públicamente en las últimas horas respecto a esta situación del presidente. ¿Ha echado de menos usted un rol más activo de ella? Yo esperaría, en particular, porque estamos levantando en la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalve recomendaciones que esperamos que sean acogidas por el gobierno, que se implementen, porque no existe un protocolo específico dentro del gobierno, lo dijo la ministra Toá el otro día, para denuncias de esta índole, o sea, a la interna, cómo se manejan estos casos, más allá de lo que está en la justicia hoy día, en la fiscalía, y yo esperaría también que se tomen medidas a propósito de la participación sin excepción en este tipo de situaciones de la ministra de la Mujer, que es la que tiene que poner el acento en la perspectiva de género y en decir, a ver, si hay una denuncia de violación y está involucrado el ex subsecretario, la desvinculación tiene que ser inmediata, la toma de contacto y la prestación del apoyo a la víctima tiene que ser también inmediata y en eso yo esperaría igual que existieran anuncios de cuál va a ser las lecciones o el aprendizaje que se va a sacar del mal manejo de este caso. Yo no creo que nosotros nos metamos en problemas por decir que las cosas se podrían haber hecho mejor, al contrario, porque quienes nos están mirando se forman su propio juicio y se dan cuenta cuando los políticos venimos acá y hacemos defensa corporativa o no queremos decir lo que es evidente. Es evidente que este caso no se manejó de la mejor manera, por supuesto que es evidente. ¿Ha extrañado una visión similar a la suya, por ejemplo, del Frente Amplio?
Sí, quizás extrañamos una visión similar a la mía. Yo tiendo a pensar que la ciudadanía se da perfectamente cuenta cuando nosotros defendemos a un partido, a un sector, o no queremos reconocer lo que es evidente. Es evidente que el caso no se manejó de la mejor manera. Yo agradezco que la ministra, lo podría haber hecho antes la ministra del Interior, sí, pero lo hizo, que es lo que vale, y me quiero quedar con eso, y esperaría que el acento lo pongamos hacia la construcción de las recomendaciones, porque ahí yo por lo menos voy a ser una integrante muy activa en la comisión, y también a propósito de lo que va a pasar el día lunes, donde va a estar participando el señor Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso, al que le tenemos bastantes preguntas por el mal manejo también de estos casos. Bien, diputada Camila Musante, quien es jefa de bancada independiente PPD, muchas gracias por estos minutos de conversación. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más noticias. Las autoridades informaron sobre las medidas que deben cumplir las ISAPRES respecto a la devolución de excedentes tras el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. Veriosca Venegas tiene los detalles. Veriosca, adelante, buenas tardes.